Bueno, familia, vamos al capítulo 1 y vamos a leer los versículos 19 y 20. Capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Quién lo tiene? Por esto, mis amados hermanos, 18, ¿no? 19 y 20. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy bien. Fijaros que hemos estado viendo en el versículo 19, hemos estado viendo cómo Santiago está hablando, en primer lugar, en vista del contexto que tenemos, de que tenemos que ser prontos para oír. Y estuvimos viendo la importancia de saber escuchar, que es un problema. Es un problema. La importancia de saber escuchar, porque estamos en una sociedad que no nos escuchamos los unos a los otros. Cada uno va con su historia, cada uno va con su palabra y no somos capaces de escuchar a la otra persona. Después también estuvimos viendo también cómo, lo vimos la semana pasada, que tenemos que ser pronto para oír, pero tardo para hablar. Tardo para hablar. Tenemos que tener esa capacidad también para saber escuchar fundamentalmente, y cuando hace falta hablar, pues hablamos, ¿no? Tardo para hablar. Y Santiago está diciendo, la persona que sea capaz de tener el dominio propio para oír y para hablar, también tiene que tener la capacidad y el dominio propio de ser tardo para la ira. De ser tardo. Si una persona tiene el temple, la capacidad de hablar y de escuchar bien, necesariamente también tiene que tener la capacidad para controlar su ira, para controlar en los momentos de enfado que pueda tener esa persona. Por eso Santiago, en esta triada que está diciendo, dice y tardo para irarse, tardo para hablar y tardo para irarse. Hay dos palabras griegas para hablar de la ira, que define la ira. Una palabra es la palabra orge, en el griego, y la otra palabra es timos, que no significa filetonía, ¿no? La palabra timos con Y. Timos significa en el griego un ataque súbito de él, es una explosión de él. La palabra en el griego es que alguien en un momento dado explota. Hay personas que en un momento dado, porque se le ha caído la lenteja, porque ha pasado algo en mi vida, en un momento dado levantan una explosión, son como volcanes en ese momento, ¿no? Y se enfadan enseguida. Son personas que en un momento dado, sin venir a cuento, explotan. Esa es la palabra griega que se traduce, que también traduce la ira, la palabra timos. La otra palabra que también se emplea para la ira en griego es la palabra orge. Y la palabra orge es diferente a timos. La palabra orge es la que una persona poco a poco, gradualmente va perdiendo el control. Y poco a poco, perdiendo el control, llega un momento en que ya explota. La palabra anterior, timos, define a la persona que enseguida explota. La palabra orge es una persona que poquito a poco es como tú pones la comida y poco a poco se va calentando. Pues esta es la palabra que está empleando Santiago. La palabra que emplea Santiago es esta seguridad. Está hablando del creyente que poquito a poco llega, va perdiendo el control, hasta que ya explota. Y cuando explota ya, pues ya es Napoleón. Cuando explota ya apaga y vámonos, ¿no? Pues es esta palabra la que está hablando Santiago. La primera, hay personas que explotan de pronto, ¿no? No tiene ningún sentido y de pronto se enfadan y dicen, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿No? Pero Santiago está hablando de esta palabra que poquito a poco va perdiendo el control y al final explota. Cuando vemos la Biblia, una de las cosas que vemos en la Escritura es que la ira, como todos sabéis, la ira es una obra del Espíritu Santo. La ira es una obra de la carne. Mirad lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. ¿Quién lo tiene?
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La lista es tremenda, ¿eh? La lista es, vamos, la ley que da una depresión. Pues fijaros que entre las cosas que dice el apóstol Pablo sobre la carne, una de esas cosas que dice es celos, iras. Versículo 20. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Por lo tanto, la ira es una obra de la carne, no es una obra de Dios, no es una obra espiritual, no es algo del Espíritu Santo. Es una obra que viene directamente de la carne. Hasta tal punto la ira puede significar algo importante, hasta tal punto se nos puede ir la ira y podemos hacer cosas realmente malas con la ira, e incluso podemos provocar el encarcelamiento de un hombre o de una mujer o de un grupo de personas por ira. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 37, versículo 15. Jeremías capítulo 37, versículo 15. Quien lo tenga lo puede leer. Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron y le pusieron en prisión, en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Muy bien, es interesante esto. Aquí encontramos a un hombre, Jeremías, un hombre que dice la verdad. Había otros profetas que decían lo que los reyes querían escuchar. Esto siempre lo ha habido, siempre lo ha habido. Siempre ha habido personas que dicen lo que el político de turno, la persona de turno, el creyente de turno quiere escuchar, ¿no? Eso siempre lo ha habido. Jeremías no. Jeremías dice, va a venir una invasión, pero es que nos van a ganar, y vamos a ir deportados. Y los otros decían, no. Y querían a los otros profetas, que decían los otros profetas, decían, no, vamos a salir, nosotros vamos a ganar, esta gente que van a venir no van a poder hacer nada. Y Jeremías decía, no, el plan de Dios van a ganarnos, y nos vamos a ir todos, nos van a llevar cautivos. Eso es lo que decía Jeremías. ¿Qué es lo que provocó Jeremías? Jeremías provocó un montón de cosas, tristemente. Pero una cosa que provocó la gente con respecto a los jefes, los dueños, los príncipes, en este caso, los reyes, los que dominaban, se airaron contra Jeremías, porque no estaban diciendo lo que ellos querían. No estaban diciendo lo que querían. Se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión. Así que fijaros que aquí encontramos un solo hombre, Jeremías no estaba acompañado por guerreros, un solo hombre, y tenía más miedo que nada. Y cuando él dice, no, Dios no está con nosotros, hemos hecho mal y lo vamos a llevar cautivo. Se airaron y por ese no lo juzgaron, no vamos a hacer, sino que lo metieron directamente y a punto estuvo de morir directamente en la cárcel. Si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26, leemos. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo... 16. Segunda de Crónicas, 16, del 7 al 10. Segunda de Crónicas, 16, del 7 al 10. ¿Quién lo tiene? En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Otra vez encontramos lo mismo. Y Asa fue un buen rey, Asa fue un buen rey, de los mejorcitos que hubo, Asa fue un hombre que hizo una serie de reformas, fue uno de los mejores reyes.
pero hay un momento en su vida que ocurre una cosa y en vez de confiar en Dios, confió en otro rey, en el que lo pudiese ayudar. Es interesante que aquí, cuando pasa esto, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque el vidente le dijo que estaba haciendo mal. El vidente le dijo que estaba, en vez de apoyarse en Dios, estaba apoyando en el rey de Siria. Y el vidente fue valiente y se lo dijo, ¿no? Y Asa, que fue un buen rey, al final se enojó también con este hombre porque no estaba diciendo lo que él quería escuchar. Él hizo algo mal, él estaba haciendo mal. Y el vidente lo que hizo fue, de parte de Dios, decírselo. Y ocurrió lo mismo que vimos con Jeremías, que perdió el control. Dice que se lo echó contra el vidente, lo echó en la cárcel porque se incolorizó grandemente. Perdió el control. Se enfadó, la ira. Y en los dos casos vemos que personas, por la ira, pusieron a personas en la cárcel. No solamente en la ira, digamos, puede ocurrir que alguien pueda que tenga autoridad, que tenga poder, pueda meter a personas en la cárcel. Es que la ira también puede provocar, y aquí tenemos una especialista, doctora en enfermedades de la ira, la ira puede provocar enfermedades. En el mismo libro, Segunda de Crónicas, capítulo 26, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 21. Aquí lo tiene. Segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Muy bien. ¿Qué os parece? De la misma ira tuvo un brote de lepra, Por el parte del Señor. ¿Es igual la lepra que la ira que la soberbia? No. Yo creo que no. No, hay... La soberbia es un enfado. No, soberbioso yo creía que era igual que una persona iracunda. No, una persona soberbia es una persona engreída, orgullosa. Es superior, es un sinónimo de orgullo. La ira no. La ira la puede tener una persona humilde y una persona orgullosa. En un momento dado cualquiera puede tener ira. También en un momento dado todos podemos ser soberbios. Eso también. Pero fijaros que aquí es interesante que aquí, a consecuencia de la ira, de lo que pasó en el templo y de lo que le dieron los sacerdotes, el Señor lo castigó, lo llenó de lepra. Como empezó fue porque se llenó de ira contra los sacerdotes que estaban haciendo la obra de Dios. Y en vez de hacer los sacerdotes lo hizo él, fue algo tremendo. Y esa ira, que en realidad iba en contra de Dios, aunque aparentemente iba en contra de los sacerdotes, esa ira provocó la lepra. En Job capítulo 5, versículo 2, leemos. Job capítulo 5, versículo 2. ¿Quién lo tiene? Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Es interesante. Es cierto que al necio lo mata la ira. Al necio lo mata la ira
Antes hemos visto en el texto de Segunda Crónica, hemos visto cómo este rey, a consecuencia de la ira, tiene la lepra. Y aquí, en el libro de Job, se nos está diciendo que el necio lo mata la ira, lo mata la ira. Hoy en día, hermano, hoy en día, difícilmente va a ser que una persona que explote, que tenga ira, se llena de lepra. Difícilmente va a ser eso. Pero sí sabemos que la ira tiene consecuencias Al corazón, al cerebro, a un montón de cosas. Claro, claro. Yo no sé si fue una película que un hombre le hizo de ira y se quedó con un nicho, creo yo. Sí, con un impacto. Sí. La ira hoy en día provoca enfermedades. Provoca enfermedades. Y los médicos no lo dicen, los psicólogos no lo dicen, los expertos en el tema no lo dicen. O sea, la ira provoca enfermedades y tenemos que tener cuidado. La ira provoca subida de tensión. Subida de tensión. La tensión hay que tener cuidado, hay que una cosa. La ira provoca subida de tensión. La ira provoca daño físico. Una persona que se aira, no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, que una persona que se aira hace así, ¡bum! Y se parte la mano. O le da un golpe a la pared, o un golpe a los cristales, a los muebles, y se rompe la mano, o la pierna. Eso pasa muchas veces, después dices tú, ¿no? Pero ya lo ha hecho, y ya los huesos están rotos, ahora tienes que ir al hospital. El daño ya lo tiene. La ira provoca taquicardias, problemas mentales. Efectivamente, la ira es dañina. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque también va en juego nuestra salud física, nuestra salud mental, pero sobre todo física, con la ira. La ira no solamente provoca o puede provocar que haya personas que injustamente vayan a la cárcel. La ira no solamente puede provocar daños físicos en el ser humano, sino que tristemente se puede mandar a la muerte a personas por ira. Y aquí creo que la historia nos puede dar millones de ejemplos. Se puede matar a un hombre por ira. Daniel, capítulo 3, versículo 19. Daniel, capítulo 3, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Fijaros, simplemente porque ellos no hicieron lo que se les estaba diciendo, no lo adoraron. Sí. No lo adoraron. Había salido la estatua y ellos dijeron, no adoramos, no lo adoramos. Y lo dijeron varias veces, se le exhortó varias veces y en todo momento dijo, no lo hacemos. Si Dios nos quiere salvar, nos salvará, si nos morimos, morimos. O sea, pero eso no lo vamos a hacer. Y es interesante la respuesta de Nabucodonosor. Se llenó de ira. Aquí la expresión hebrea aquí es como que si como estos que se ponen rojos, pierden el control, los ojos desorbitados. Si te cogió por el cuello en ese momento, pues él perdió. O sea, en ese momento él perdió completamente el control porque esos muchachos no iban a adorar la estatua que él había puesto, ¿no? Y se llenó de ira. ¿Qué es lo que hizo contra ellos? Lo metió en un horno de fuego para matarlo. No iba a hacer un pastelito al horno, ni un salmón, ni nada de eso. 7 veces más. Por ira. Perdió el control. Y cuando alguien que tiene que proclamar la justicia, tiene que enseñar la justicia, un padre tiene que actuar bien con su hijo, un novio, una novia tiene que actuar bien con su novio. Cuando a una persona cercana tiene autoridad y le dice pierde el control, el daño que se puede hacer no lo va a mandar, ahora no, gracias a Dios no lo va a mandar al horno de fuego, ni lo va a matar, pero en ese momento, imaginarlo colorado, con saliva, los dientes fuera, las narices abiertas, imaginaros eso, ese momento,
eso hace un daño tremendo. Tremendo. A lo mejor no metemos a nadie en la muerte, no lo metemos en un foso, pero estamos matando. Estamos haciendo algo que podemos hacer realmente mucho daño a esa persona, porque perdemos el control. Perdemos el control. Después pedimos perdón. Después decimos perdóname, pero el daño está hecho. Ahora olvídate de lo que te han dicho. Olvídate de lo que te han dicho, de lo que te han hecho. Y olvídate de lo que has visto. De la expresión de esa persona. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué pasó con el rey Herodes cuando los magos se lo esquivaron? Y cuando los magos no vinieron a decirle, mira, el rey nuevo está ahí en tal sitio. No. ¿Qué pasó? Que se llenó de ira. Dice Lucas. Y los mandó a matar. Porque perdió el control también. Ya no solamente se conformó con buscar a un posible rey y matar solamente a ese posible rey, sino que perdió el control. La furia fue tanto, el odio fue tanto, la ira fue tanta, que mandó un edicto para matar a todos los niños menores de 2 años. Una auténtica barbaridad. Porque se enojó cuando los magos no pasaron por la oficina. No pasaron a verlo y decir, mira, está el sitio. Sino, y puede pasar a lo bueno y lo malos, porque aquí tenemos 2 ejemplos de reyes realmente no muy buenos, pero Uzaías y Asa eran hombres buenos. Sí. Este pecado no es solo para los horribles. En esa misma línea que tú estás diciendo, que me decís de otro buen amigo Moisés. Digo, Tuvo un problema grande con ira. golpeó la roca. O sea, nuestro buen amigo Moisés, el hombre, según la Biblia, más manso de la tierra, pero mató a un judío. Mató a un judío en un momento dado de ira. Sí. Y golpeó la piedra también. Es que cuando decimos de América y cuando decía por envidia mató, pero claro, para tener envidia es para matarlos porque también tuvo un arrebato de ira grande. Claro, Y de celo. Ahí cuando uno de los motivos, yo sé que cuando Pepe escriba novelas policíacas, uno de los motivos, de los mayores motivos para matar a las personas es la ira. Es la ira. O sea, hay personas, cuando hablo de matar a personas, normalmente a veces en el cine, en la literatura, nos habla, la mayoría de las muertes que se originan son sin querer. Son sin querer. Te golpeo mal, te caigo por la escalera. Después hay gente más refinada, los asesinos refinados, que piensan, meditan en cómo matar a la persona. Esos son los medios. Pero el cine y la película lo ponen, la novela lo pone. Pero la mayoría de la gente muere porque yo me enfado contigo y te da un golpe. Y con tan mala fortuna que te he matado. Que te has caído solo, te has equivocado, te da mi intención de no matarte. Eso pasa muchísimo. Mi intención de no matarte. Pero en ese momento no lo he controlado, de pumba. Perder el control. Y pumba. Entonces, eso pasa en las discotecas hoy en día, pasa entre la Nochebuena, entre los béticos y sevillistas, entre los fanatismos. Ahí perdemos la ira y podemos, como en estos casos como estamos viendo, matar a un hombre. Había quien más manso como Moisés, ¿no? Pero en ese momento todavía Dios no estaba haciendo su obra completa en él. Pero cuando mató al hombre estaba lleno de ira. Y cuando pasó de la piedra Dios seguía trabajando en él. Y era un hombre realmente extraordinario. Oraba por sus enemigos, por el pueblo, se preocupaba por ellos, le escuchaba los problemas desde la amanecer hasta la noche. Era un hombre realmente tremendo. Pero había momentos, todos tenemos esos momentos hasta el más santo de los santos. Quitando eso, todos tenemos esos momentos En un momento dado, sí. Y la ira también cambia la realidad de las cosas. También cambia. Lo vemos de una manera y cuando tenemos ira, vemos las cosas completamente diferentes. Esto es como la envidia. La envidia nos hace ver a la persona que envidiamos de otra forma completamente diferente. Mira lo que dice en Jonás, capítulo 4. Jonás
capítulo 4. Este es un texto muy interesante que yo creo que muchas veces cuando lo leemos, por lo menos a mí, siempre me río. Me río porque no puedo entender cómo este hombre pudo llegar a esta situación. Jonás capítulo 4, del 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Pero Jonás se apesadumbró por extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Os parece? O sea, Jonás, yo siempre lo digo, Jonás fue el hombre que tuvo más éxito. Tuvo sin querer. O sea, Sin esforzarse. sí, o sea, el pobre Jeremías, que era un hombre que Jeremías no tuvo ningún tipo de éxito. Y mira que el hombre estuvo predicando y tal, y Jeremías no le prestaba atención nada más que para hacerle daño. Y aquí este hombre, que lo único que hizo, pues lo único entre comillas, fue predicar, pero odiaba tanto a la gente que estaba allí, que se aisló porque tuvo éxito en la predicación y porque la gente se arrepintió. Me caché en la mano, se arrepintió. Dios los perdonó. No, pero no se arrepintió. Y se enojó. Y es interesante la pregunta, es una pregunta penetrante, como todas las preguntas de Dios. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Esa es una pregunta que deberíamos de reflexionar. Yo no sé lo que estamos aquí, porque de puertas para adentro cada uno sabe nuestra historia y las relaciones que tenemos con los demás y tal. En la iglesia somos todos muy buenos y todos corderitos y nos sonreímos mucho, pero en los trabajos, en la familia, en los estudios, con los compañeros, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Porque podemos perder fácilmente el aire de un momento dado y enojarnos. Esta pregunta es una pregunta que nos debería de hacer reflexionar. Y esa, ¿haces tú bien en enojarte? Yo creo que Jonás predicó de mala gana, pensando que no se iban a arrepentir y que era algo que el Señor le había mandado que les quería predicar, él lo hizo como un trabajo, pero en su fuera, en su interno, estaba pensando de no se van a arrepentir porque estoy predicando de mala gana, estoy predicando por predicar. Y el Señor me castiga y me claro, cuando vio que todo esto yo no voy a hacer esto es como una persona que predica muy bien, que le encanta la predicación, pero no le gusta la gente. Hay personas que predican muy bien, que le encanta la homilética, le encanta prepararse los sermones y predican muy bien. La gente se da, pero después le da dos cominos a la gente, no a la persona. Pues en un sentido, esto fue lo que le pasó muy bien. Esto fue lo que le pasó a Jonás, ¿no? Es interesante que en el versículo 10 dice, perdón, el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: tanto te enojas por la cabecera, y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Este hombre ya está. Ahora porque se acerca a la cabecera. Antes esta gente anda la cabecera. Yo creo que el Señor tiene que acabar de como dice este hombre que viene enfadado. Te mando que se seque la calabacera. Otra vez, que me muera. Lo de Jonás en el caso, El vamos. Señor, que tiene que tener un sentido del humor tremendo, mira, voy a reír un poquito como tal. Yo no sabemos el resto de la historia porque además este libro termina de una forma muy abrupta. Es de los pocos libros que terminan de una sola. Pero yo me imagino a Jonás. Y eso del Señor levantó un perro, como que se lo tragara, pero salió más rebotado de lo que Yo me imagino a Jonás ya cuando murió, cuando se fue con el Señor. Y el Señor allí esperándolo a él y dice: se te ha pasado ya. Y en la Biblia y en todos los personajes del Señor hay de todo. Estaba Jeremías hablando que siempre el pobre hombre llorando de terror, y dice, ¿verdad? Si no suele, el enfadón, que ve que el Señor
Igual que los apóstoles. Igual. De los echados para adelante, los que eran más tímidos, los que... Sí. Es así. Es que el ser humano... Sí. Así que fijaos que podemos, con la ira, podemos podemos encarcelar a un hombre, se puede provocar enfermedades, se puede mandar matar a un hombre. Nos cambia la realidad de las cosas porque Jonás cambió su perspectiva. En vez de estar contento, en vez de estar alegre, en vez de estar alabando a Dios, en vez de estar diciendo, Señor, gracias porque esta persona se enojó. Y después ya con la cabecera, Es que no la pantalla no hace nada. Ya cambiamos la perspectiva. Nos hacemos ver las cosas de forma diferente. Pero no solamente eso. Vemos también en la Biblia que las personas con ira afectan a todo lo que tiene a su alrededor. Una persona con ira, yo no estoy hablando, hermano, para que se entienda. Yo no estoy hablando de un momento dado en el que perdemos la ira. Todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Yo no estoy hablando de que en un momento dado, mañana yo pierda la ira con mi mujer en un momento dado o otra. Lo que estoy hablando es de personas que tienen la característica de que siempre están perdiendo la ira. El control de su vida, ¿no? Siempre están enfadados. Y siempre están mosqueados. Y con la cara colorada y con las cosas nasales, siempre están ahí. De eso es lo que estoy comentando, porque todos perdemos la ira en un momento dado. Y todos nos enfadamos. El problema es cuando eso es continuo. Y mirad lo que dice en Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 19. Proverbios 21, versículo 19. ¿Quién lo tiene? Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Qué voy a decir? Pepe, venga, digo, Pepe, no. Este es un texto interesante. Mejor vivir en un rico que con la mujer rencillosa. Eso es algo, pues, en fin, que es... Es que hay mujeres que puede... No, es verdad, Pedro. Sí. Hay mujeres que son muy soberbiosas y muy... Yo no estoy hablando de lo que tú has dicho en un momento dado que te enfades, pero son eso, iracundas, mosqueonas, que tú dices, hay que ver, oye, por lo que se están... Si estuviésemos en una reunión que hubiese aquí solamente habemos 3 hombres, pero imagina una reunión donde hay muchos hombres, o una reunión de matrimonio, ¿no? Entre está el marido y la esposa, y se dice este texto, inmediatamente el hombre hace así. Inmediatamente hace así y la mira a ella. ¿Te estás enterando? ¿Esto dice la Biblia? ¿Esto dice la Biblia? Es inmediatamente, ¿sabes? Que tú tienes que aprender lo que dice la Biblia. Pero se nos olvida que la Biblia también dice otras cosas. Y ahora lo que dice en el capítulo 29, versículo 22. Capítulo 29, versículo 22. ¿Quién lo tiene? Se apresura a ser rico el avaro y no sabe qué. 29, 22. El hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Muy bien. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, aquí está hablando también del hombre. El hombre iracundo muchas veces peca. Si yo antes me quedo mirando a mi mujer, ¿está enterado? Pues ahora la mujer mira al hombre y está enterado. ¿Está enterado? El hombre iracundo muchas veces. Entonces, no podemos escapar porque somos echar la culpa a los demás. Cada uno es responsable de sus actos. Tanto la mujer puede perder el control y airarse y enfadarse, como el hombre también. Y en todas las esferas de la vida, como he dicho antes, en el trabajo, en los estudios, con los mejores amigos, en la familia, en la iglesia, podemos perder el control y enfadarnos. Y afecta a lo que tiene alrededor. Una mujer, como decía antes Mari Carmen, que pierda el control, que siempre está airada, es una mujer que en su casa está... es como si hubiese un veneno en su casa. Sí. Es como si hubiese... No apetece vivir ahí. No, es un ambiente enrarecido. No es un hogar. efectivamente. Exactamente. No es un hogar, es decir, tú. Porque lo provocan. Las cosas no se provocan. Mira, hay familias que tú entras en la casa y tú dices, oh, aquí este es un trocito de cielo.
Y hay familias que tú entras a la casa y dices, Uf, no me gustaría es un vivir trocito de aquí. infierno. Pero y la casa, y a lo mejor la casa es lo mismo, los mismos muebles, las mismas luces, las mismas El cosas. ambiente. Es la persona. Porque ella no tiene paz. Es la persona. Las personas podemos el mejor piropo que se le puede decir a un padre, a mi entender, el mejor piropo que se puede, aparte de decirle gracias por enseñarme los caminos de Dios, el mejor piropo que se puede decir a un padre es: cuando yo tenga mi familia, quiero ser como vosotros. Ese es el mejor piropo. Cuando uno se casa, decir: yo quiero que mi matrimonio, papá y mamá, sea como vosotros. No hay mejor piropo, decir, y mejor resumen de lo que unos padres han inyectado, han dado en esa familia, ¿no? De ver que tu propio hijo ha sido tan feliz en ese sentido y lo has hecho que quieren duplicar, después con sus propias cosas, evidentemente, pero quieren duplicar, imitar a su padre y su madre porque y al contrario, a veces tú dices: yo no quiero mi matrimonio, no quiero ni en pintura que se parezca a lo de mi padre, ni en pintura, porque mi padre siempre estaba mirando siguiente y siempre y que el ambiente, entonces, afecta. O sea, afecta a las relaciones que podemos tener los unos con los otros, afecta entre padres e hijos, afecta entre hermanos, afecta entre los mejores amigos. Y se nota cuando quieren estar juntos, los hijos con los padres, los hermanos, es que eso se nota. Y cuando no hay comunión y van cada uno, pues se nota. Y el daño que se hace a un niño con ese comportamiento. Muchísimo. Por favor. Mira lo que dice en el capítulo 30 de Proverbios, Es mejor regalo. versículo 33. Capítulo 30, versículo 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Muy bien. Fijaros como aquí Salomón nos está hablando de batir fuertemente la mantequilla, nos está hablando de la persona que estornuda y es muy recio, lo hace muy fuerte el sonarse hasta el punto que saca sangre. Y dice: y el que provoca la ira causará contienda, causará peleas. El que provoca la ira a su alrededor causará pelea, contienda, más rollo. La versión popular. alzará más rollo, efectivamente. La persona que, porque es inevitable. Y voy terminando ya. También una de las cosas que nos dice la Escritura es que debemos de aprender a no juntarnos con personas iracundas. Sabia es la persona que no se junta con personas iracundas. Mira lo que dice en el capítulo 22 de Proverbios, capítulo 22, versículo 24. Capítulo 22, versículo 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el... Para tu alma, no te juntes con personas que se enfadan continuamente, que pierden el control, porque al final puedes copiar. Al final puedes hacerlo tú exactamente lo mismo, hacer lo mismo. Por eso te digo: no te entremetas, no te juntes. Y a veces nos juntamos con personas que nos hacen peor. Yo, una de las cosas que yo oro todos los días por Emma y ahora también por Jamie, una de las cosas que todos los días oro es que tengan la capacidad de discernir con quién se junta. Porque dependiendo con quién te juntes, así vas a ser tú en gran medida. No en definitivo, pero en gran parte. Y te diré primero, efectivamente. Entonces, tenemos que aprender a discernir con quién nos juntamos. Y hay personas, si yo me puedo juntar con personas y yo soy peor persona, a mí no me interesa todo. No me interesa. Si yo me junto contigo y yo soy mejor persona, me interesa. Si no me junto contigo, vas a estar siempre enfadado y yo no voy a contagiar contigo de tu enfado, de tu ira, de tu mosqueo, pues tengo que dejarte, porque me vas a marcar la vida. Entonces, Salomón ya lo decía, ¿no? Que cuidado, que no nos entremetamos, no nos juntemos con ese tipo de personas porque no va a ser bueno. Y podemos aprender tristemente
de ellos y vivirlo en nosotros, en nuestra propia vida. En el capítulo 22, también de Proverbios, versículo 25, dice, bueno, lo hemos visto, entonces no seas que aprendas su manera y tomes lazo para su alma. Y hemos visto ahora, y el último versículo, capítulo 19, versículo 19. Capítulo 19, versículo 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Que es lo mismo que hemos visto antes. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males para los que están rodeando. Así que, hermanos, en esta tarde, Santiago, hemos visto que Santiago dice que seamos cardos para la ira. Y hemos visto algunos ejemplos de algunas de las cosas que la Biblia nos enseña sobre la ira. Hemos visto que la palabra griega que emplea aquí es la palabra orge, es decir, una persona que poco a poco se va calentando de tal forma que llega un momento en que ya explota, y cuando eso ocurre, pues apaga y vámonos. Y hemos visto también que la ira es una obra de la carne, que se puede encarcelar a un hombre, que puede provocar enfermedades, se puede mandar incluso a matar a un hombre, que cambia la realidad de las cosas, y que la ira afecta a todo lo que tenemos alrededor, Y que la misma Biblia, con la sabiduría que tiene, nos dice: no te juntes con personas que tienen ira. No te juntes con personas que van a sacar lo peor de ti y puedes copiar ese modo de vida. No va a ser bueno para tu vida. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a no perder la ira, a no perder la ira, a no tener ira, a perderla siempre, a no tener ira, a que realmente Dios nos dé la capacidad, sabiendo que es muy complicado, porque somos seres humanos, pero que Dios nos ayude a, en el momento en que estamos detectando, que estamos subiendo el tono y nos estamos enardeciendo por dentro, Señor, relájame, quítame esto. Que si no me Señor, yo no quiero ser, ayúdame, porque como yo explote voy a hacer daño. Y al final, la gente me podrá pedir perdón, me perdonará, la familia me perdonará, pero el daño está hecho. Y no adelantamos nada, tampoco. No adelantamos nada, ni con el prójimo, ni con la gente que está al lado, no adelantamos nada, efectivamente.